El precio del petróleo no detiene su caída en 2015. Se registra su mayor desplome desde abril de 2009. Esposa de opositor Leopoldo López rechaza propuesta de canje hecha por Maduro. Mal tiempo complica búsqueda de cajas negras del avión de AirAsia accidentado. 37 cuerpos han sido recuperados. España crea empleo por primera vez en 7 años. Ola de frío azota a gran parte de Estados Unidos. En salud, células madre para el trasplante de córnea. Buenas noches, bienvenidos a CMI Internacional. El precio del barril de petróleo bajó durante la jornada de negociaciones de hoy de la barrera de los $50 por primera vez en más de 5 años. La caída del crudo parece no haber tocado fondo aún y tiene en jaque a las compañías petroleras, así como a los mercados internacionales y algunos gobiernos. Ante un panorama de exceso de oferta, el barril de petróleo WTI llegó hoy a los $49,95, precios que no se veían desde abril de 2009. Al final de la jornada el descenso mermó y el barril cerró en $50,04. Sin embargo, el haber bajado de la barrera de los $50 ha aumentado aún más los temores entre los inversores. Aunque muchos indican que estos precios son consecuencia de la sobreproducción de países como Estados Unidos, Rusia, Irak y Arabia Saudita, algunos sectores ya recogen que puede haber algo más. But there are a lot of question marks surrounding it, and of course that's one of the creators of fear in the market right now, because there are some that are concerned that it's not a supply story, it's a demand story, and that's exacerbating issues right now with investors. En Estados Unidos, algunas empresas ya han empezado a mermar su producción. Sin embargo, sus efectos no se sentirán hasta dentro de unos meses. Es por eso que se espera que por lo menos a finales de año el barril cierre con un precio más alto al actual, que todavía no ha tocado fondo. Desde la Casa Blanca se muestran calmados y de hecho aplauden esta reducción de precios, afirmando que beneficia a las familias de clase media. It certainly is good for middle class families that are being pinched. And when they go to the pump and they see that the prices at the pump are up to $1 cheaper than they were last year, that certainly means more money in the pocket of middle class families. Washington incluso resaltó que la producción actual del crudo es fruto de una política de sobreproducción que han ido aplicando para beneficiar al ciudadano promedio. It also is a testament to the success that the U.S. has had over the last several years, in part because of the policies put forward by this administration, to increase production of domestic oil and gas. En la bolsa de Nueva York, los inversores se han mostrado reacios a comprar ante este panorama. El Dow Jones bajó un 1,84%. Además, en Europa hay que sumar la incertidumbre sobre la deuda de Grecia, que ha desembocado en fuertes descensos en la bolsa de Frankfurt, Londres, Milán, España y París. Pues precisamente uno de los países más afectados por esta caída en los precios del petróleo es Venezuela. Por ello, hoy el presidente Nicolás Maduro comenzó una gira internacional para afrontar este problema con sus aliados. El mandatario llegó a Moscú en compañía de la primera dama Cilia Flores. Se trata de una visita que no estaba prevista y en la que se reunió con el vicecanciller de Rusia, Sergei Alekseevich. Y ahora está previsto que Maduro visite también China, uno de sus principales socios comerciales, además de Arabia Saudita, Irán y Argelia. La duración de su viaje es un misterio, mientras que los venezolanos y el mundo entero siguen a la expectativa de los cambios en la política cambiaria que Maduro había anunciado para el comienzo de año. Y mientras tanto, en Caracas, Venezuela, Lilian Tintori, la esposa del líder opositor Leopoldo López, rechazó la propuesta del presidente Nicolás Maduro de liberarlo solo si es canjeado por el puertorriqueño Óscar López, quien es un preso en Estados Unidos por conspiración. Maduro, este no es un tema de canjes, es un tema de justicia. Deja el miedo. Así se pronunció Lilian Tintori en la red social Twitter. En otro tuit agregó que ningún preso político está sujeto a chantaje para que sea liberado. Con sus declaraciones, Nicolás Maduro admite que Leopoldo López es un preso político de su régimen y que no hay independencia de poderes. La enérgica respuesta de la esposa del opositor Leopoldo López, recluido en la cárcel Ramo Verde en la ciudad de Los Teques, se da luego de que el presidente Nicolás Maduro, antes de iniciar su gira internacional, sugiriera que la única manera de que el monstruo de Ramo Verde, como llama a López, sea liberado es canjeándolo. Yo digo, la única forma que yo usara las facultades presidenciales que tengo para liberarlo es para montarlo en un avión, que vaya a los Estados Unidos, lo deje allá y me entreguen a Óscar López Rivera. Pelo a pelo, pues, hombre a hombre, es la única forma. Me entreguen a Óscar López Rivera
Es la única forma que pasaría por la mente la utilización de las facultades presidenciales para soltar al monstruo de Ramo Verde. El pronunciamiento de Maduro sobre un posible indulto presidencial a López se da días después de que mantuviera un breve encuentro en Brasil con el vicepresidente estadounidense Joe Biden, quien lo instó a liberar de inmediato a Leopoldo López. López, líder del partido opositor Voluntad Popular, se entregó a la justicia en febrero de 2014 en medio de las protestas contra la administración Maduro. El chavismo lo acusa de la muerte de 3 manifestantes en la masiva marcha del 12 de febrero y responde en un juicio penal que se reanudó hoy por los delitos de instigación pública, asociación para delinquir, daños a la propiedad e incendio. Desde hoy, 5 de enero, el gobierno de Ecuador impondrá a Colombia un arancel o salvaguardia del 21% para las exportaciones de nuestro país hacia ese territorio. La medida aplica para todas las mercancías declaradas a partir de hoy. Según el gobierno del presidente Rafael Correa, la intención es incrementar los aranceles a los productos provenientes de Colombia en porcentajes similares a la devaluación del peso colombiano. Perú es otro país afectado con la medida. Todos los productos peruanos tendrán que pagar un derecho aduanero del 7%. El gobierno peruano ya expresó su malestar por esta decisión. Y el mal clima y las fuertes corrientes marinas siguen dificultando las labores de búsqueda de los cuerpos y de las partes del avión de AirAsia que se accidentó el pasado 28 de diciembre con 162 personas a bordo. Hasta el momento solamente han podido recuperar 37 cadáveres. Poco a poco, las autoridades siguen recuperando partes del Airbus A320-200 y los cuerpos de las 162 almas que iban en el aparato cuando este, según las primeras hipótesis, cayó al mar por la acumulación de hielo en uno de los motores debido a las precarias condiciones climáticas, las mismas que hoy dificultan las operaciones de búsqueda. TNI akan mengerahkan lagi sekuat tenaga bekerjasama dengan beberapa negara yang saat ini masih juga bekerja keras untuk itu. Kami tidak akan menyerah dengan lingkungan operasi yang... Las labores de búsqueda se centran en el mar de Java, en donde se cree podrían estar las cajas negras, también prioridad para los investigadores y cuyas baterías se agotarán el próximo 27 de enero, cuando se cumplen los 30 días de duración. Por ello, China se ha sumado a los 27 barcos y 20 aeronaves de diversos países que ayudan en estas operaciones de rastreo. Mientras tanto, los familiares de las víctimas despiden en ceremonias religiosas a sus seres queridos y aguardan por las respuestas sobre lo que realmente ocurrió. No matter what at this moment, their faith is just hang on to it until the end. And no one knows at this moment. So that's why when we accompanying them, we would like to just get together with them, and here it is, the reality. Las investigaciones también se centran en saber por qué el vuelo QZ8501 de la aerolínea AirAsia, con permiso para volar los lunes, martes, jueves y sábados, despegó el domingo 28 de diciembre. Kan saya selalu katakan, izin rutenya adalah Surabaya-Singapura 1246, ternyata terbangnya di 1357. Ya berarti kan beda itu antara izin dan pelaksanaannya. Jadi salah, maka kita suspend. El Airbus A320-200 salió del Aeropuerto Internacional de Surabaya en Indonesia hacia Singapur con 162 personas a bordo y, según las autoridades, 40 minutos después de haber despegado, se perdió todo contacto con la aeronave. Según la torre de control, el piloto pidió autorización para cambiar la ruta y ascender a los 11.000 metros de altura y así evitar la nubosidad. Por primera vez en 7 años, la economía española generó empleo. Así lo confirmaron los datos del gobierno, que se muestra optimista de cara a este 2015. En todo 2014, España registró un aumento en la afiliación a la Seguridad Social de cerca de 420.000 personas respecto a 2013. Así las cosas, en el país hay un total de 16.775.000 cotizantes. Esto supone que por primera vez desde que comenzó la crisis económica en 2007, el país generó trabajo en términos interanuales según datos del Ministerio de Empleo. Además, por segundo año consecutivo, el desempleo bajó. En todo el 2014, España registró una reducción de la desocupación de 253.627 personas, dejando el número de parados en 4.400.000. Se trata del mayor descenso interanual desde 1998, según el gobierno.
Los principales sectores en donde bajó el desempleo fueron los de servicios, construcción e industria. Lo que queremos es que 2015 sea, junto a 2014, los años de la recuperación y del impulso definitivo de la creación del empleo de calidad en nuestro país. Desde el sector sindical critican estos datos y argumentan que se trata de empleo temporal que carece de calidad. Está aumentando el tiempo parcial de carácter involuntario. En suma, estamos ante una situación de subempleo. A pesar del optimismo que arrojan las cifras para el gobierno, lo cierto es que la situación del país sigue siendo crítica en lo que se refiere al empleo. En España hay otro medidor para el trabajo al margen de las cifras oficiales. Es la encuesta de población activa que en su último informe arroja que en el país hay un total de 5.427.000 desempleados, lo que supone una tasa del 23%. El Papa Francisco le sigue apostando a las reformas de la Iglesia Católica. Hoy dio a conocer los nombres de los nuevos cardenales procedentes de 14 naciones con los que pretende reunirse el 12 y 13 de febrero para reflexionar sobre las orientaciones y las propuestas para la reforma de la curia romana. Entre estos nuevos nombramientos se encuentran 15 cardenales electores, es decir, que cuentan con menos de 80 años y podrán votar y ser elegidos en un cónclave, y otros 5 cardenales, entre los que está un colombiano, quienes no tendrán derecho a voto, pero sí tienen voz en ese colegio cardenalicio. Y vamos a Uruguay porque la policía capturó a un nuevo sospechoso de la muerte de la joven argentina Lola Chomnales. Se trata de un joven que sería compañero de trabajo de un obrero que encaja con este retrato hablado que la policía elaboró con base en declaraciones de testigos y quien estuvo trabajando en la zona de balizas realizando reparaciones en el techo de una vivienda. Lola, de 15 años, desapareció el 28 de diciembre en una playa del balneario costero en el departamento uruguayo de Rocha, donde pasaba vacaciones junto a familiares, y fue hallada muerta 2 días después, sin que hasta el momento se conozcan los motivos ni los responsables. Bueno, y no muy lejos del Uruguay, en Brasil, el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva buscaría un tercer mandato para el año 2018. Así lo ha señalado el actual jefe del gabinete en una entrevista publicada por el diario Folha de São Paulo, pues asegura que el Partido de los Trabajadores, Lula, sigue siendo una referencia y es uno de los miembros más importantes. Lula da Silva abandonó el poder con 80% de popularidad gracias a sus programas sociales que sacaron de la pobreza a cerca de 40 millones de personas en Brasil. Una nueva ola de frío polar golpea a más de la mitad de Estados Unidos. Las bajas temperaturas superan los 30 grados centígrados bajo cero y han causado cortes de electricidad, cierre de establecimientos y accidentes de tránsito. La Agencia Meteorológica estadounidense ha indicado que el 70% del país se encuentra bajo los efectos de esta ola de frío. Cerca de 50 millones de personas se han visto afectadas por las fuertes tormentas y nevadas que han generado cortes en el servicio de electricidad, cierres en colegios y establecimientos públicos y numerosos accidentes de tránsito en varias carreteras del país. Los estados más afectados son Dakota del Norte, Dakota del Sur, Nebraska, Kansas, Oklahoma, Minnesota, Wisconsin, Iowa, Missouri e Illinois. Expertos han indicado que el frío que experimenta Estados Unidos es potencialmente peligroso. Varias regiones están registrando temperaturas extremas que pueden llegar a los menos 40 grados centígrados, lo que significa que si las personas permanecen en exteriores sin la protección necesaria, pueden sufrir lesiones musculares e incluso la muerte. El Servicio Meteorológico Nacional ha indicado que la costa este del país experimentará fuertes lluvias en las próximas horas y posibles inundaciones de hasta 50 centímetros de altura. Las autoridades han señalado que esta ola de frío, que también ha golpeado a Canadá, procede del Polo Norte. El mayor impacto se sentirá entre la noche del lunes y la tarde del miércoles y es probable que para el fin de semana aumenten las temperaturas, aunque las heladas continúen. De la misma forma, el clima invernal golpeará el norte de México, por lo que las autoridades de ese país han pedido a sus ciudadanos que estén preparados y se protejan con ropa gruesa para evitar enfermedades derivadas de las bajas temperaturas. Y seguimos en Estados Unidos porque hoy comenzó el juicio contra Dzhokhar Tsarnaev, el acusado de haber perpetrado los atentados durante la maratón de Boston en el año 2013. El joven podría ser condenado a la pena de muerte, en el que es uno de los procesos más esperados y más mediáticos para el 2015. Con máxima seguridad, hoy se empezó a seleccionar el jurado para el juicio contra Dzhokhar Tsarnaev, dando inicio así al proceso. Este joven de 21 años de origen checheno está acusado de planear y haber hecho explotar 2 artefactos cerca de la línea de meta de la maratón de Boston el 15 de abril de 2013.
Lo hizo junto con su hermano Tamerlan, que fue abatido por la policía después del atentado. En total, 3 personas murieron y más de 260 resultaron heridas. Tsarnaev llegó de negro y con barba a un proceso en el que levantó pocas veces la mirada. Se enfrenta a 30 cargos, entre los que se encuentra el uso de armas de destrucción masiva. Por estos hechos, el Departamento de Justicia dio libertad a aquel joven. Se ha condenado a la pena de muerte si así lo quiere el jurado. It's going to be difficult to follow, but it's going to be a good thing to do, in my opinion. You know, get this over with, get it in the past, and start anew. You know, it's going to be painful, of course, to relive something so traumatic, but I think who could handle it better than the citizens of Boston. Pero no para todos es tan fácil dejar atrás los atentados. Es el caso de Heather Abbott, que acudió a la maratón como espectadora y perdió su pierna izquierda de la rodilla para abajo. Hoy ella se muestra contenta y optimista, pero cree que no es beneficioso que Tsarnaev salga en libertad. But I think in the end it's just important that, you know, somebody like that isn't out in the public again. But I think that I also hope that when this is all said and done, that people don't remember him so much as they remember all the people who lost people they loved. Durante los próximos 3 días se va a elegir a un jurado de 12 miembros de un total de 1.200 candidatos. Los testimonios están previstos para el 26 de enero y según medios locales el juicio durará a partir de ahí unos 4 meses. La defensa de Tsarnaev ha intentado aplazar la vista e incluso cambiarla de ciudad, todo sin éxito. A partir de mañana, Estados Unidos eliminará los controles por ébola para viajeros provenientes de Mali. La medida entra en vigor tan solo 2 meses después de que este país fuera incluido en la lista de naciones con potencial peligro por esa enfermedad. Las personas que provengan de Mali ya no tendrán que pasar por los 5 aeropuertos del país destinados a los análisis, al mismo tiempo que los centros de control y prevención de enfermedades suprimirán la alerta que advertía a los viajeros de los riesgos de visitar ese país. Una bebé gitana fallecida en diciembre fue enterrada hoy en un pueblo a las afueras de París en medio de una polémica después de que se le negara el sepulcro en el cementerio municipal de la localidad donde viven sus padres. El féretro con los restos de María Francesca, de 2 meses y medio, recibió sepultura en la localidad de Vissou, al sur de París, al término de una ceremonia religiosa en la que participaron sus familiares. La muerte de la bebé, hija de padres inmigrantes rumanos, tomó tintes de escándalo este fin de semana tras conocerse que el alcalde de Champlain les había negado la sepultura en el cementerio municipal de esa localidad. Sin embargo, el alcalde negó estas afirmaciones y aseguró que fue mal interpretado. Los cuerpos investigativos italianos continúan inspeccionando el ferry Norman Atlantic para encontrar las causas del incendio que causó la muerte de al menos 11 personas y lo dejó a la deriva frente a las costas de Grecia. El progreso en las investigaciones se ha visto obstaculizado por varios incendios que continúan presentándose en los pisos inferiores de la embarcación y que no se extinguirán debido a la lenta combustión de los materiales del ferry. Los expertos han señalado que encontrar las causas exactas de la conflagración podría tardar varias semanas. Y entraron en vigor las polémicas restricciones impuestas por el gobierno del Líbano a los refugiados sirios que huyen de la violencia en su país. Las medidas ya fueron fuertemente criticadas por Naciones Unidas al considerar que violan los derechos humanos de las personas en condición de vulnerabilidad. Por primera vez en su historia, el gobierno libanés ha iniciado el requerimiento de visas a sus vecinos sirios. En un intento por reducir la cantidad de refugiados que entran a Líbano, el ejecutivo de Beirut ha implementado restricciones de ingreso. Entre las medidas se exige detallar las razones de entrada al país. Además, se estipula que cualquier refugiado que regrese a Siria o viole las leyes libanesas perderá su condición y sus beneficios. Sin embargo, la desinformación es uno de los principales problemas de los que se quejan los sirios. ومعي إثبات إني لاجئ، معي إثبات إن إني لاجئ. أنا عندي مثلا ولد بسن الجيش ما فيني أقطعه. أنا فيني أروح أعمل له أوراق وفيني كل شيء بما إني أنا أبوه. بس يا ترى إذا خرجت فيني أرجع ولا ما فيني؟ Naciones Unidas ha señalado su profunda preocupación ante las restricciones por la falta de claridad de las medidas. Simply asking that we get something official. We'd like some information on exactly how the procedure will be carried out to ensure the most vulnerable people can still get in. Durante los 4 años de conflicto en Siria, Líbano ha recibido a 1,15 millones de refugiados provenientes de ese país, que ahora representan el 20% del total de la población libanesa. No obstante, la trágica situación de los
refugiados se agrava con el paso del tiempo, al no poder regresar a Siria por los enfrentamientos entre el régimen de Bashar al-Assad, los grupos yihadistas y los rebeldes, y al permanecer en condiciones precarias en campos de refugiados y en países vecinos donde son rechazados. Muy bien, vamos a una pausa en CMI Internacional. Ya regresamos. Impactantes esculturas de hielo y nieve en China. En salud, células madre para el trasplante de córnea. Las detenciones de palestinos a manos de fuerzas israelíes aumentaron dramáticamente durante 2014. Así lo denunció el Centro de Estudios para los Prisioneros Palestinos, que además señaló que hay más de 6.500 palestinos en cárceles de Israel. 7.110 palestinos fueron arrestados por soldados israelíes en 2014, un 80% más que la cifra registrada en 2013, año en que se presentaron 4.250 detenciones. Los datos del Centro de Estudios para los Prisioneros Palestinos señalan que 1.200 menores de edad palestinos fueron retenidos en 2014, un 57% más que en 2013, cuando se registraron 760 casos. Al mismo tiempo se elevó el porcentaje de mujeres palestinas arrestadas, 83 en 2013 y 126 en 2014. El informe de la ONG destaca que el número de presos palestinos en cárceles israelíes pasó de 5.000 en 2013 a 6.800 en 2014, de la misma forma que el número de detenidos administrativos en prisiones israelíes a la espera de juicio y sin cargos conocidos por los prisioneros subió un 250%, al pasar de 150 en 2013 a 560 en 2014. Numerosas organizaciones de derechos humanos han condenado el elevado número de arrestos que Israel practica a palestinos, que en algunos casos permite mantener detenidas a las personas sin celebración de juicio y con base en información secreta. De acuerdo con Naciones Unidas, Israel es el único país en el mundo en el que los menores son juzgados por tribunales militares y están sujetos a un trato considerado inhumano y degradante. 2 personas perdieron la vida y otras 40 resultaron gravemente heridas tras el colapso de un edificio residencial de 8 pisos en la ciudad de Nairobi, la capital de Kenia, en África. 8 personas permanecen desaparecidas y 30 han sido rescatadas de los escombros. De acuerdo con las autoridades, los pisos superiores habían sido construidos sin condiciones de estabilidad necesarias y los 5 primeros pisos estaban habitados, pero se encontraban todavía en obra gris. Ya son más de 13.000 las hectáreas afectadas por los voraces incendios forestales que azotan desde el pasado viernes varias regiones del sur de Australia. A contrarreloj trabajan los cerca de 1.000 bomberos para apagar los incendios forestales, los peores en 30 años, que siguen extendiéndose sin control a través de granjas y bosques. Cerca de 30 viviendas y 30 personas, la mayoría bomberos, han resultado seriamente afectados por las llamas que amenazan los estados de Australia Meridional y Victoria. Y hoy en día el empleo de células madres abre nuevas alternativas en el mundo de la medicina. Una de estas opciones está en los tratamientos oculares para el manejo de pacientes que tienen baja visión. Se lo explicamos en Salud de CMI Internacional. La sección de salud es patrocinada por Nueva EPS. Traumas oculares, enfermedades inflamatorias y queratocono son algunas de las causas por las que se requiere de un trasplante de córnea, un procedimiento que, aunque es eficaz, genera rechazo. Por eso investigadores han estudiado el uso de células madre para evitar este rechazo, como lo explica el cirujano oftalmólogo Jairo Naranjo. Este estudio es muy importante porque nos revela la importancia de las células madre para el trasplante de córnea, para la regeneración corneal o para quitar las opacidades de la córnea. Estas células madre ayudan a que los pacientes disminuyan la posibilidad de rechazo corneal, disminuyan la inflamación de la córnea o disminuyan las opacidades de la córnea en pacientes que no han sido trasplantados. Aunque existen procedimientos médicos para evitar ese rechazo, las células tomadas del limbo del borde de la córnea, del mismo ojo donante o del ojo contrario del propio paciente logran ser más efectivas. El implante de células madre no a todos los pacientes les sirve. Tiene un 50% de probabilidades, que es lo que nos muestra este estudio, de que no se necesite hacer un trasplante de córnea, que mejore la opacidad y no se necesita hacer un trasplante de córnea. Pero las células madre no son solo para tratamientos de la córnea. Las células madre también tienen otros usos en el ojo, especialmente para las enfermedades degenerativas de la retina. Aparentemente están mostrando una promesa para los pacientes que han perdido severamente la visión. Recuperan las células del epitelio pigmentario de la retina y en pacientes con degeneración macular muy severa se están cursando varios estudios en los cuales aparentemente va a tener una gran mejoría el implantar células directamente sobre la retina. En China, un hombre logró establecer un nuevo récord al permanecer durante 72 horas en una cuerda floja. Se trata de Saimaiti Sishan,
una acróbata que desde el 1 de enero de este año estuvo en la cuerda ubicada a 50 metros de altura y quien durante 3 días realizó diferentes malabares como caminar hacia atrás, hacer equilibrio con su cabeza y con una silla. Durante sus actos hacía algunas pausas para descansar en su hamaca amarrada a la misma cuerda floja. Al terminar su reto, Tsai Maiti fue recibido por su familia y seguidores como todo un héroe. En España, por todo el país, fueron celebrados los tradicionales desfiles de los Reyes Magos que llegan esta noche para repartir los regalos entre los más pequeños. En las principales calles de Madrid, 31 carrozas transitaron por el Paseo de la Castellana hasta la emblemática Plaza de Cibeles. A Melchor, Gaspar y Baltasar les acompañaron animales y decenas de dibujos animados que repartieron caramelos por doquier. En el país ibérico, este 6 de enero es cuando se reparten los regalos y no el 24 de diciembre, como se hace tradicionalmente en América Latina. Con esta fecha, los españoles ponen punto final a sus festividades navideñas. Inició la 31ª edición del Festival de Hielo y Nieve de la ciudad china de Harbin. La majestuosa muestra con esculturas gigantes durará alrededor de un mes y busca atraer a más de 1 millón de espectadores. Las impresionantes figuras talladas en hielo se tomaron el centro de Harbin. Castillos, toboganes, túneles y sofás llaman la atención de miles de visitantes chinos y extranjeros que año tras año se dan cita en esta fría época del año para disfrutar de las formas y los colores que los artistas de Harbin le dan a los bloques de hielo. 给我想象的，我感觉我想象的可能就是什么做了一些什么冰雕建筑，没有那么大宏伟壮观，但感觉进来可能还是跟自己想象比自己想象要好一点。 Las temperaturas de menos 30 grados centígrados permiten que el hielo mantenga las figuras, que cuentan con un juego de luces de colores que iluminan las noches de la ciudad. Beaches you can find everywhere. Where can you find this? Everywhere. Not so many places. La muestra tiene un total de 600.000 metros cuadrados y estará abierta al público hasta mediados de febrero, como usualmente lo hace desde 1963. De acuerdo con los escultores, el festival es la oportunidad perfecta para dejar volar la imaginación y sorprender al mundo.